Hola, ¿qué tal? Pues ya nos encontramos aquí en su espacio Netas Jurídicas en la emisión número 3. Aquí las compañeras, la doctora Gisela, la doctora Diana y tenemos invitados especiales. Me refiero a nuestra doctora Vera Judith Villaguardiola. Ella, la doctora Vera Judith, es coordinadora del doctorado en Derecho de nuestra facultad, para los que nos están viendo en línea. Ella es docente además de licenciatura, maestría y doctorado. Un gusto enorme, doctora, que esté acá con nosotros, que haya aceptado esa invitación para estar aquí. Muchas gracias. También tenemos a otro invitado especial también, docente de la Facultad de Derecho, el doctor Eugenio Acevedo Rivera, que además es docente de la facultad y él tiene una amplia experiencia en materia de derechos humanos. Él trabaja en ese órgano autónomo. Y pues bueno, vamos a iniciar. El tema que hoy nos ocupa, el tema que hoy nos trae, es un tema escabroso, es un tema real, es un problema social, jurídico y la denominación que cada uno de nosotros pudiera darle. Y ustedes en las redes, si tienen alguna opinión, algún comentario, háganoslo saber a través de nuestras cuentas oficiales, que son Facebook, YouTube y creo que Instagram también. Entonces esperamos sus opiniones, comunidad estudiantil, público en general, nuestra comunidad universitaria. Y también, antes de que iniciemos, quiero hacer, si me permiten, un agradecimiento a nuestro rector, el doctor Javier Saldaña Almazar, por apoyar estas actividades que nos inducen a la innovación. Para nosotras es una innovación para las netas jurídicas, que él apoye estos proyectos. A nuestro director, el doctor José Antonio Soto Sotelo, director de la Facultad de Derecho, que no tuvo ningún reparo en apoyar lo que nosotros le planteamos en un momento, que fue un proyecto. Decirles que nos encontramos en la sede, en el set de grabaciones de la FACOM, de la Universidad de Comunicaciones y Mercadotecnia, que nos han dado cobijo. Agradecemos el apoyo y la disposición del doctor José Roberto Santos Mejía, director de esta facultad, hermana, a la maestra Anabel del Carmen Alemán, la maestra Anita, que es coordinadora de bienestar estudiantil, quien nos ha apoyado como no tienen una idea. Y pues bueno, después de esta pequeña introducción de la presentación de nuestros invitados, pues vamos a dar inicio. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? De la gestación subrogada, sustituta o coloquialmente denominada también renta de vientres. ¿Sí? Este tema es un problema social, jurídico, ético, económico, los tintes y los matices que se le deseen dar, al cual no podemos cerrarnos. ¿Se da? ¿Lo vivimos en la realidad? Algunos países a nivel internacional han normado, han hablado sobre este tema, lo regulan, y decirles que hay un gran debate. Hay opiniones en favor y hay opiniones en contra. Entonces, hay países que definitivamente lo prohíben, países como Italia, países como España, países como propio Francia, ¿sí? En donde ellos consideran que es una violentación a la cuestión humana, el juego de la genética y otros rubros que seguramente vamos a compartir acá en la mesa. Y otros países como Estados Unidos, algunos de sus estados, como Baja California, está permitida la práctica de esta gestación, pero ya anunciamos dónde está, pero ¿qué es la gestación subrogada? ¿Cómo la podemos entender?
Y ese sería el primer cuestionamiento que dejaríamos aquí sobre la mesa, y no sé si alguien de los compañeros, es abierto, decirles a nuestros invitados que esta es una charla de amigos, que se sientan en su casa y que está nuestra comunidad viéndonos a través de las redes, y que sin mayor problema. No somos tan formales y queda abierta la participación. Gracias por la invitación, estimadas colegas, porque esos somos, docentes de la facultad, y aquí un placer compartir el espacio con mi coordinadora del posgrado. Pues yo, más que dar una definición, quisiera hablar un poquito en términos generales de lo que esto implica. Creo que es un tema que en las últimas décadas es cuando se ha tocado más, pero es un problema tan añejo como añejo es la humanidad, porque tiene que ver con un problema que tiene diferentes vertientes, bien que las personas sean infértiles o bien que las personas sean estériles. La esterilidad se refiere a la incapacidad total para concebir, y la infertilidad no, ocurre el proceso pero no llega a término. Eso es en términos generales. Les decía que en los últimos años se ha puesto sobre la mesa este tema, sobre todo por las implicaciones jurídicas, que es lo que a nosotros nos corresponde a analizar, las situaciones jurídicas, y hoy se habla también de la bioética. ¿Por qué digo que en los últimos años? Porque miren, pues la sociedad avanza, el derecho también va en avance, y en esta materia es la ingeniería genética la que se ha ocupado de estudiar estos temas y ha tratado de darles la mejor de las soluciones para satisfacer el deseo de las parejas de ser madre o de ser padre. Se suceden muchas situaciones. En ocasiones, les decía, cuando hay la esterilidad, pues el proceso es uno, pero cuando hay infertilidad, el proceso es otro, ¿de acuerdo? Y las personas han tenido que acudir a una tercera para, a través de un acto, todavía no se le ha dado el nombre, porque se dice que no se contrata con personas, se contrata como objetos. Esa es la parte de la problemática, es decir, las personas no somos sujetos de contrato, y por eso no se le ha dado un nombre adecuado. Así que yo creo que para una primera intervención, y continuamos en algún momento. Yo quisiera un poquito regresarme, porque quizá para nosotras el tema es claro, pero quizá para muchos de los que nos ven no saben de lo que estamos hablando, y estamos diciendo qué países lo permiten, qué países no, y a lo mejor el tema introductorio de dónde nace, ¿no? Pero en términos generales, eso es lo que ahora se denomina gestación por subrogación, pero antes era renta de vientres, ¿no? Es decir, como lo dijo atinadamente el doctor Eugenio, pues cuando una mujer, una pareja desea tener hijos, desea tener familias, y por temas de infertilidad o esterilidad, pues no pueden y acuden a una tercera persona, mujer, ¿sí?, que pues les preste el vientre para que ahí se desarrolle a través de la reproducción asistida, ¿sí?, de la transmisión de un embrión, puede ser de la tercera madre o de la madre que va a ser conocida como madre legal, ¿sí?, y la que tiene la intención de prestar el vientre, pues madre gestante, ¿sí? Entonces, este avance médico, tecnológico, científico, que hace, no sé, 50 años quizá o más, no se pensaba que un día pudiera ser. Sin embargo, siempre la tecnología, la ciencia avanza más rápido que nuestras normas escritas, y cuando eso sucede de repente dice, ¿y qué se debe hacer, no? Entonces, básicamente estamos hablando de esa situación que genera dudas, que genera a veces unas circunstancias donde digas, híjole, sí, ¿qué pasa si a la mera hora la madre gestante ya no quiere devolver al bebé? ¿Qué pasa si México sigue, al menos en Guerrero, sigue siendo omiso en no
no legislar sobre esta situación? ¿O qué pasa si, no sé, los padres a lo mejor, no sé, tienen un accidente, pensemos el peor de los escenarios, y qué pasa con la mamá que no quería ser mamá, que ni siquiera es su hijo biológicamente, porque toda la carga genética pues es de no los, le pertenece. no le pertenece. Yo decía antes, bueno, qué tema tan interesante, porque, por ejemplo, y que tú estás con el bebé y la sangre, ¿no? Momentos, y la sangre lleva información genética, entonces, ¿qué pasa con el bebé? Hay una mezcla de información genética. Y ya pero también hay un vínculo, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, y de ahí viene esta tan importante situación, tan importante tema, y a mí me gustaría que la doctora Vera nos pudiera ayudar con este enfoque bioético que comentábamos en la reunión previa, ¿no? Cuánto afecta en un momento dado este tipo de prácticas médicas que se han convertido ya en una situación que también tiene que estar contemplada jurídicamente, porque no es algo natural, ¿no? Al final del día no es algo natural, es algo que se busca a raíz de una frustración, a raíz de un deseo, a raíz de un anhelo, y que obviamente se busca la manera de conseguirlo sí o sí. Y es algo que hemos estado también tocando mucho en estas nuevas generaciones, para poder en un momento dado llegar a obtener lo que se quiere. Sí, fíjense que escuchando las posiciones que hasta ahora se han planteado, estamos hablando de un fenómeno complejo que quisiéramos reducir a la esfera jurídica, pero que inevitablemente tiene matices de diferentes disciplinas. Es decir, es un fenómeno que en la realidad se nos muestra con tal complejidad que resulta imposible reducirlo simplemente a la esfera jurídica. Algo así como la familia, que en algunas legislaciones es vista como un contrato, cuando es realmente toda una institución que tiene implicaciones de diferentes tipos. Es tal cual esta figura, una figura que es compleja y que es más que un contrato. Sin embargo, para fines del derecho, es revisado como un contrato que realiza una mujer que acepta tener en su vientre o gestar un producto que puede ser con o sin su material genético, para entregarlo posteriormente a una u otras o dos personas que se encargarán como padres. Este tipo de maternidad puede tener diferentes modalidades, pero justamente de acuerdo con la legislación de Tabasco, que es la que está más avanzada en México, se habla de dos tipos o dos modalidades de maternidad. Una en la que hay subrogación o maternidad subrogada, caso en el cual definitivamente no hay o no se encuentran los óvulos de la madre gestante. Y en estos casos simplemente estamos hablando posteriormente de una adopción plena por parte de las personas que lo reciben, y también una sustituta. En cualquiera de los casos debemos tener en cuenta que las personas que reciben al bebé son personas que, como decía el doctor Eugenio, o no pueden tener hijos, por ejemplo, por infertilidad o porque son personas del mismo sexo, o porque es una sola persona o una madre o padre soltero quien lo va a recibir, ¿verdad? O podríamos estar hablando de personas que definitivamente quisieran ser padres, prestando o entregando sus óvulos o esperma para la fecundación. Entonces hay un procedimiento médico que no se encuentra bien regulado, hay unas implicaciones para las clínicas que no están bien reguladas, hay unas implicaciones para las partes que pueden ser jurídicas provenientes de este contrato o psicológicas. Y aquí quisiera llegar. Por un lado, desde la psicología social, estaríamos pensando que los padres del mismo sexo que van a recibir al bebé
atraviesan o vienen de luchas progresivas de sus derechos en las que hay un quebrantamiento de paradigmas, de creencias anteriores, creencias que dicen que pues los padres del mismo sexo no tienen la capacidad para ser padres suficiente, que estarían lesionando los derechos de los niños al tener dos mamás o dos papás y no una pareja triangular de padre, madre, hijo, una familia triangular, ¿verdad? Entonces ya de por sí traen o arrastran una carga. Y los detractores de estas figuras justamente dicen que no es sano para un niño llegar en estas condiciones a una familia. Pero si lo miramos desde el punto de vista psicológico, además, la madre desde que concibe y sabe que lo va a entregar, empieza un proceso en el que trata de no vincularse completamente con el niño. Y esa falta de vinculación psicológica o emocional él la siente, porque si bien para el derecho la vida inicia y depende del nacimiento, en realidad la vida empieza desde la concepción. Y el bebé a partir de la semana 18, por ahí entre 18 y 20, empieza a escuchar. Y lo que más es familiar para él en esa semana 18 son los latidos del corazón de la madre. Por eso los latidos al final, cuando nace y sale abruptamente del medio en que ha estado protegido, es lo que más lo calma, lo que más le produce estabilidad emocional. Entonces estaríamos pensando en que la voz de la madre que empieza a escuchar más o menos a los 6, 7 meses con claridad, y que la escucha todo el día y que se familiariza mucho con ella, es el vínculo principal con el exterior. Si bien el padre, por el tono grave de la voz, pasa a ser muy identificado por el bebé, en realidad la voz de la madre al final, cuando nace, establece para él el vínculo esencial con la vida. Entonces, separarlo de la madre es dejarlo en un mundo extraño que no conoce, y eso genera inestabilidad o puede generar inestabilidad emocional. Entonces estamos pensando en un contrato que genera derechos para padres, pero ¿qué pasa con los derechos del niño? ¿Qué pasa con lo que él está viviendo, a lo que le estamos obligando a vivir? Entonces creo que si bien la eugenesia no es muy bien vista, y hay toda una discusión desde el punto de vista bioético, creo que este aspecto hay que considerarlo. El niño es separado abruptamente del medio que conoce, y eso tiene un impacto emocional importante. Yo quisiera retomar 2 puntos importantes de los que tocó varios la doctora Vera. Uno de ellos es la adopción. Si bien, como ya lo dijeron, este tema nace cuando una mujer no puede tener hijos, evidentemente, y la tecnología se lo permite. Pero eso también abre un panorama a que no solamente las mujeres que no pueden tener hijos puedan tener ese sueño no realizado, sino que ahora con los nuevos modelos de familia, ¿sí?, homoparentales, pues también vean una realización gracias a esa tecnología. Y sí, es un tema debatido, como dijo la doctora Vera, el discurso de que van a tener 2 papás o 2 mamás, pues creo que es el mismo discurso que se viene en el tema de la adopción homoparental, ¿sí? Que porque los niños van a ser bulleados, cuando quien bullea somos nosotros como sociedad, que los niños están en cierto peligro, ¿no? Cuando los índices de violación entre familias son la misma familia que se dice heteroparental. Entonces yo creo que ahí hay un tema de que, bueno, creo que está claro el tema para mí es entrar en un tema de discriminación, porque tienen, bueno, que también hay una duda ahí, ¿no? El derecho a tener familia, ¿es un derecho a tener hijos?
No es un derecho a tener hijos, es un derecho a lo mejor a intentar tu reproducción sexual, pero no es un derecho como que yo tengo un derecho a la salud o a la educación y me lo tienes que dar. Sí, es mi derecho a tener hijos y pues lo tengo que tener, ¿sí me explico? Es un tema distinto y que creo que ahí entramos cuando hablamos de a quienes sí, a quienes no. Tú si eres hombre o mujer, tú sí puedes tener esa facilidad para mí, digo, esa facilidad de tener esas técnicas de reproducción asistida y tú no porque son 2 mujeres o 2 hombres. Entonces, bueno, todas las opiniones son válidas, es válido tener opiniones encontradas o discernir, ¿no? Pero para mí siento que el prohibirle a las familias del mismo sexo tener estas técnicas de reproducción asistida, pues creo que no sería correcto. Y otro punto muy importante que habla la doctora Vera es la conexión. Yo estaba escuchando un podcast de gestación por subrogación en Spotify y habla una madre que rentó su vientre. Se llama Natalie Gutiérrez, y ella dice que ella siempre fue consciente de que ese niño no era de ella, ¿sí? Y que eso es importante, porque luego las madres ya no lo quieren entregar. Hubo un caso en Nueva Jersey, creo, en Estados Unidos, en el 87, porque este tema no es reciente, en donde la madre gestante no quiso entregar al último a la niña, a los padres que había, bueno, en este caso era óvulo de ella, aquí tengo el dato, de Mary. Ella sí puso su óvulo y solamente ocupó el esperma de la pareja que la había contratado, ¿sí? Entonces a la hora de la hora pues ya no la quiero entregar, pues yo la quiero, ¿no? Y los padres empiezan con un tema legal en Estados Unidos y que declara la corte que la niña se tenía la custodia para los padres contratantes y con derecho de visitas de Mary para visitar a la niña. Al final, cuando cumple 18 años, ella pues obviamente pierde la patria potestad como tal y entra en un proceso de adopción. La madre gestante viene adoptando 18 años después a esa niña, ¿no? Entonces sí hay un tema ahí bastante interesante en donde les decía la vinculación que siente la madre gestante. Por eso debe haber requisitos. Un número 1 dice que tú ya hayas sido madre, ¿sí? No puedes ser tu primer bebé y no lo puedes hacer, no puedes hacerlo por un tema solamente, bueno, que entremos a otro punto que no me quiero adelantar, pero sí existió o existe más bien, les decía yo, el tema de ahora la chica que dice, yo no sentí ningún vínculo, porque yo siempre fui consciente, porque yo cada vez que yo, no, pues que ya tiene 3 meses y que el ultrasonido y todo eso estructural y que los papás en la llamada, ay, wow, qué padre, ¿no? Y que incluso ella fue la que gestó para una pareja homoparental, 2 hombres, y dice, no, pues el ultrasonido lo hicieron en grande y lo mandaron a imprimir y toda la familia feliz. Entonces yo siempre fui consciente de que ese hijo no era mío. ¿Y qué pasa cuando nace el niño? Dice, no había apego. O sea, me jalaba la greña cuando yo los visitaba, ¿no? Como que conmigo no era como amoroso como lo era con sus papás desde que se los entregué. Entonces yo creo que sí tiene que ver mucho este tema de que ellos sientan un rechazo. A la hora de la hora no hubo vínculo, dice, mucho tiene que ver con las agencias también, porque hay unas que te permiten tener contacto con los padres y hay otras que no. Y aunque, bueno, muy debatible este tema, desde las diferentes aristas, ya la doctora Vera nos ha ilustrado enormemente en la parte jurídica, en la parte psicológica, el doctor Eugenio también la parte bioética. Entonces, la parte jurídica ya estamos dando el salto. Estas mujeres que aceptan acceder a llevar a término un embarazo que no es, bueno, que llevan en su vientre, pero que el producto no lo reconocen como suyo, hay un compromiso a entregar. Estamos ya en la parte de los contratos. Ese es un contrato civil, es un contrato ¿de qué tipo? Digo,
la madre de los contratos ha sido el área civil, ¿no? Y de ahí se han ido desprendiendo otras más. Esas mujeres que aceptan, ¿realmente aceptan por cuestión altruista, por cuestión de amor, por cuestión de darles a alguien, a una pareja, a otros, a otra madre, dependiendo de la pareja de que se trate, realmente ese aporte de solidaridad y de amor, o es ya un negocio desde que estamos hablando de voluntades, desde que se toca el tema económico? Hay opiniones también en ese sentido del aspecto contractual, jurídico, altruista, económico, mercantil. ¿Quién contrata? ¿Quién que se encuentran, esa regulación? Los estados, refiriéndonos a nuestro país, ¿deben continuar legislando? ¿O ya con lo que tenemos es suficiente? Que creo que coincidimos en que debe legislarse, ¿no? Bien, pues bastante interesante todas las aportaciones. Fíjense que yo agregaría de lo que dice la doctora Vera, que el Código Familiar del Estado de Sinaloa establece 4 tipos de subrogación: total, parcial, onerosa y gratuita. Y dicen que siempre hay que apelar a la gratuidad, y que quien sea el vientre gestante, preferentemente tenga que ser del círculo cercano para evitar este tipo de complicaciones. Por eso además, en esta materia en la que tenemos, creo que una deuda histórica por legislar, si bien nosotros lo estamos viendo desde el área jurídica, habría que ver otros aspectos. La doctora nos hablaba del aspecto psicológico, del aspecto de la bioética. ¿Qué dicen los médicos al respecto? Porque problemas, además de estos que ustedes señalan, de si existe el vínculo, de que si lo quiero entregar o no, después pueden suceder problemas en el extremo, que el producto en algún momento quiera saber quiénes son sus padres. Es decir, no solo los que lo aceptan, porque si es producto de una esterilidad, pues la carga genética no está ahí, no corresponde a ellos. Pero también tendría que ver, nosotros lo observamos con las sucesiones. Las sucesiones serían un entramado. Considero que tenemos que ver, pues, hacia el exterior, tenemos que armonizar nuestra legislación. Pocos estados, la legislación del estado de Morelos es muy vaga, y creo que tendríamos que hacer una mirada hacia Sudamérica. Los argentinos tienen la ley 67472, y los españoles tienen una legislación. Los ingleses, que empezaron con el primer caso de fertilización in vitro y la clonación, ellos tienen el caso Walcock, también nos establecen reglas claras. La Corte del Estado de California, y en el amparo en revisión 131 de 2022, la Corte Mexicana ya dejó en entrever qué se tiene que hacer, y ha tocado de manera muy superficial si las parejas homoparentales pueden o no adoptar. Yo creo que en este andar, en la progresividad de los derechos humanos, tendremos que decir que sí, definitivamente que sí. Así que eso, creo que este espacio nos deja nada más para dejar algunos temas pendientes sobre la mesa, pero la verdad que nos da para este tema y otros tantos más. Yo quisiera, si me lo permiten, hacer, en relación a lo que comentas, una precisión. Si bien es cierto, estamos hablando desde diferentes aspectos, todos encaminados al derecho, pero a lo que sí quiero dejar con puntualidad es a que definitivamente lo que no está prohibido está permitido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en función a eso, pues nosotros somos abogados licenciados en Derecho, doctores en Derecho. Entonces, sí estoy a favor de que sí se legisle con puntualidad el ABC de este tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque no la podemos evitar. Definitivamente no lo vamos a poder evitar. Esto ya nos rebasó, esto ya está aquí, y tenemos como responsabilidad
el hacer este tipo de precisiones, porque si dejamos todo al vacío, se presentan este tipo de fenómenos sociales que nos marcan por dónde seguir el camino. Sabemos que bioéticamente no será lo correcto, que hay muchísimos aspectos psicológicos que no se han tomado en cuenta, pero sí quiero dejar fijo esta postura de que en definitiva se tiene que legislar con responsabilidad, pero sí con mucha puntualidad, con todas las aristas que existan y sobre todo con todos los derechos humanos que también se están siendo afectados por este tipo de fenómenos. Uno de ellos, como bien lo decía la doctora Vera, el derecho al menor. O sea, este ser que está siendo gestado en el vientre de otra mamá que tiene cargas genéticas, tanto el óvulo como el espermatozoide no tienen ese vínculo. Sin embargo, el hecho de que ella proporcione su sangre para alimentarlo, ya hay un vínculo. Entonces, todo este tipo de fenómenos también tienen que ser considerados desde la psicología, desde la medicina y desde la ética, por supuesto, pero no deben de ser invisibilizados. Tienen que visibilizarse, tienen que reconocerse, pero tienen que legislarse, ¿no? Si me termino un momento, disculpe, termino la idea. Voy a traer aquí a colación cuando la Corte analiza lo de la interrupción legal del embarazo. No solo escucharon a los abogados, escucharon a médicos, escucharon a psicólogos, incluso hasta líderes religiosos, y le dijeron, a ver, ¿ustedes qué visión tienen? Y finalizo. Debemos ser muy puntuales en la armonización de nuestra legislación. O existe una ley especializada o se agregan los códigos procesales, porque en este proceso pueden verse implicadas muchas personas, ¿eh? Es decir, si se va a contratar a una tercera y la carga genética no corresponde a los que van a adoptar, puede llegar, decíamos, el momento en que sea necesario que la persona, ya vamos a hablar en el futuro, tenga que saber, no quiera saber, tenga que saber quiénes son sus padres. Tendría que ser el extremo. Incluso estaríamos hablando que los derechos van a colisionar. Yo quiero saber quiénes son de dónde vengo, ¿de acuerdo? Y el derecho de ellos, que también la legislación española es muy puntual y muy celosa de decir, solo que me lo ordene un juez te voy a decir quiénes son tus padres, pero antes no es posible. Decíamos porque además de los que decimos sí vamos a ocurrir este procedimiento, puede haber un tercero o puede haber una tercera que esté participando aquí, más la persona que está prestando el vientre. Al respecto, justamente quería hacer una precisión en el ámbito de América Latina. Conociendo de cerca la legislación por ser colombiana, les comento que en Colombia también persiste esta condición o esta situación de vacío legal. Sin embargo, pese a no estar regulada, la única condición para que se den este tipo de contratos en Colombia es que en el registro civil del niño aparezca el nombre de la madre gestante. Miren qué importante. El niño allí va a tener el nombre de sus padres, los que reciben el bebé, pero también de la madre que lo gestó, de la persona que lo gestó. Regresándome un poco a lo que hablábamos de las implicaciones psicológicas, les comento que justamente el hecho de no querer hablarle al niño para no establecer una relación, esa omisión, el niño la percibe, pero como rechazo. Entonces, estamos hablando de un niño que recibe una forma de violencia antes de nacer, y esto puede traer implicaciones futuras. Justamente cuando empezamos la atención como psicólogos, lo primero que preguntamos es de los antecedentes en la etapa de gestación. No empezamos solo desde el momento en que ya se dio el problema o el momento en que nacen, sino que
simplemente la situación psicológica se mira desde el momento de la concepción. Esto es muy importante. Y dentro de los problemas que se pueden presentar, como lo alerta la ONU, podríamos caer por la comercialización en la explotación final de la mujer. Se habla de una amazonificación del cuerpo de la mujer, y esto nos llevaría o nos conduciría a mirar que no habría respeto adecuado al cuerpo de las mujeres. Entonces la alerta es mundial y la necesidad de regulación también es urgente. Bueno, gracias, doctora. Retomando algunos aspectos de esto y de los casos y las experiencias que se cuentan, estuve revisando también un documental en donde se llevaba a cabo una entrevista con una de las agencias y ahí se mencionaba qué se necesita para ser candidata a ser una madre que va a gestar, ¿no? O que se va a subrogar. ¿Hay edades? ¿Hay requisitos? Sí los hay. Debe ser una edad entre 21 y 35 años de edad. Al someterse a una serie de pruebas psicológicas, fisiológicas, de laboratorio, ultrasonidos, socioeconómicas, dónde vive esa mujer, qué entorno, hay violencia en el contexto, en el entorno. Y bueno, nos dice la doctora, la violencia ya está cuando lo tienen, en ese rechazo. Pero bueno, hablan de la violencia exterior, tiene problemas de adicciones. Todo, digo, una agencia, una clínica, una empresa seria que se dedica a realizar este tipo de trabajos, realiza todas esas actividades. Dicen que le generan, de acuerdo a lo que revisábamos, le cultivan vía in vitro el embrión. Ya una vez que tiene el embrión, esa mujer que cubrió todas esas pruebas, todos esos requisitos, ahora sí suscriben el contrato. ¿Y qué contiene ese contrato? Ellos no hablan de una madre gestora, hablan de una mujer gestora, porque la madre va a ser la otra. Pero dentro de la clínica, médicamente, ¿quién es la madre? La que da a luz. Y ahí empiezan ya los problemas. Digo, yo tengo un caso muy cercano de una serie de estas situaciones de una agencia o de una clínica que yo especulo no es tan seria como esta que yo vi. Allá hablan del contrato, del convenio, las cláusulas. Una vez que se suscribe el contrato, empiezan a cubrir los gastos de ella, de la mujer gestora, y cada mes recibe tratamientos médicos, pláticas psicológicas y su respectivo pago mensual. Y ya una vez que da a luz, que se culmina el contrato, se cumple lo estipulado, ahora sí le pagan. ¿Y cuánto es lo que le pagan? Bueno, no son muy claros, pero sí se manejan cantidades de gastos que implica todos los estudios que ya referí y que oscilan hasta de 1 a 2 millones de pesos mexicanos. ¿Cuánto le toca a ella? No sabemos, porque lo comentaba la doctora, pueden lucrar, pueden utilizar a esas mujeres. La agencia, la empresa, pues se queda con la mayor parte. ¿Y a ella cuánto le dan? ¿El 20, el 10, el 15%? Y también, de acuerdo a los testimonios varios que vimos, son mujeres, creo que todos los casos que vi, en donde se movieron o lo que las motivó a realizar esta práctica, esta contratación, fue la parte económica. Porque son mujeres que viven en condiciones de escasez,
para no decir pobreza o pobreza extrema, pero que son sanas porque pasan las pruebas, donde realmente se realizan las cosas bien, pero y donde no. ¿Sí? Porque, por ejemplo, les digo, yo tengo un caso muy cercano. Y además llevan el contrato a protocolizar ante un notario. Y se le preguntaba, ¿cuánto tiempo llevan ustedes trabajando? Pues aproximadamente 20 años. Y en esos 20 años, ¿cuántos niños han generado producto de esto? 6,000 niños. 6,000 niños en 20 años. O sea, son cantidades que se impactan, de los que se sabe y de los que manejan adecuadamente. Pero ¿cuántas agencias de estas clandestinas hay en donde lo más básico, lo más elemental realizan? En donde no le entregan el certificado después de, porque lo dejan a criterio de las clínicas, que si la madre es la que dio a luz. El caso que yo conozco, la madre que dio a luz no fue la madre, le dieron la hoja de alumbramiento a la que recibió el bebé. Ahora, ¿cómo vas al registro civil? Bueno, sí, pero lo que urgía más era la cuestión médica. ¿Cómo llegas a una clínica en donde dice la hoja de alumbramiento que nació bajo cesárea ese bebé? Y te tienen que primero revisar, y resulta que no tienes la cesárea y que ya mentiste, y que pueden decir que te robaste ese niño o qué más, si hurgan y van más allá. Entonces, jurídicamente hay una serie de cuestiones que impactan y que se tienen que regular. Justamente partiendo de los cuestionamientos y del análisis que hace la maestra Estela, podríamos pensar, si la madre es sana, porque bueno, en realidad está entre los 25 o 35 años, vive en un entorno aceptable, tiene atención médica, ¿tenemos garantizado que el producto va a ser sano? ¿Y qué tal si no lo es? ¿Y qué tal si el niño por cualquier motivo padece un trastorno o un síndrome y los padres después no lo quieren? Y entonces, ¿quién se queda con el bebé? ¿No? El vacío existe, es un vacío que está generando implicaciones para muchos y que tiene que solucionarse. Cerrar los ojos no significa que no exista esta realidad. Entonces, cuando hacemos omisión de la regulación, científicamente lo que estamos haciendo desde el derecho es invisibilizando una problemática que ya existe, que necesita ser manejada y que no se trata nada más de un contrato y de una adopción. No es solo un contrato civil, no es solo una adopción plena. Estamos hablando de más que eso, estamos hablando de un ser humano, de un ser que siente la culpa de la madre, porque no se trata nada más del rechazo, se trata de la culpa. La mujer que lo tiene y que lo tiene en su vientre pensando en el dinero como una salida para su familia o para ella misma, siente la culpa, seguramente lo va a sentir, y eso le llega al bebé porque es un componente que no solo va en la sangre porque se alteran los niveles de cortisol por el estrés que esto genera, por ejemplo, y de hormonas, sino que aunque no lo diga, su sistema en general, el cuerpo, tiene cambios químicos que el bebé percibe. Entonces estaría viviendo durante estos meses en un medio estresante que puede llegar a ser violento sin que lo hayamos considerado dentro de nuestros contratos. Bueno, miren, ya quisiéramos empezar con nuestros cierres y me gustaría pues pedirle al doctor Eugenio que nos pudiera dar ya a Eugenio, que lo conocemos, sus observaciones finales, sus comentarios finales, si nos pudiera ayudar con ello para poder empezar a cerrar este programa. Sí, gracias. Decía que este tema nos puede dar para estar muchas horas, pero yo quisiera traer a colación dos situaciones que podemos derivar de esto, porque la realidad siempre nos va a superar.
el tiempo, sí, la realidad es una y la norma jurídica es otra en la que nosotros. Estaba revisando un caso peruano, que una pareja va a una clínica de fertilidad, efectivamente cursan todo el proceso, pero el producto sale con síndrome de Down. Y alguien le aconseja, tienes que demandar a la clínica, y se entabla todo un conflicto. Por eso debemos establecer reglas claras, porque tiene que ser muy preciso, el control tiene que ser de tal manera que también que no pueden no observar que el producto viene con malformaciones. Los ingleses también son muy cautelosos y muy celosos con este tema. Dicen, bueno, imagínense que se fertiliza, se tienen los embriones, ¿cuánto tiempo debemos tenerlos nosotros en congelación? Y ellos dicen, ¿será posible que una persona fallecida pueda ser papá posteriormente? ¿Cuánto tiempo? Dicen ellos, entre 30 días y un año. Entonces, creo que debemos, el legislador, nosotros podemos hacer estudios aquí doctrinarios, pero tiene compromisos de establecer reglas claras, y creo que es un estudio multidisciplinario, transdisciplinario, y debe involucrar a todas y todos. Yo les agradezco que me hayan invitado. Gracias. Y a quienes nos ven a través de las redes pueden emitir sus comentarios. A los estudiantes de la Facultad de Derecho que nos están viendo, ya tienen motivo de temas de tesis. De aquí pueden, a nuestros compañeros del posgrado, de la maestría y del doctorado que se encuentren también, les agradecemos y estamos atentos a sus comentarios. Bueno, yo quisiera, yo también como, no sé si reflexiones finales o preguntas finales, que hace rato que escuchaba a la doctora Vera, hablaba del tema de la conciencia que tiene la culpa, ¿no? Dijo, la culpa que puede sentir una mujer por pensar que lo está haciendo por un tema económico. Y yo me pregunto, ¿necesariamente? Porque pienso que puede haber muchos casos en que realmente no sientes nada de culpa. Porque muchas veces ese es uno de los grandes debates que existe en este tema, el tema económico, el tema monetario, el tema que empieza como a decirse, se mercantiliza con el cuerpo de una mujer, y en donde siempre el dinero viene a manchar a la mujer. Porque como se trata de donación de espermas, nadie se cuestiona a los hombres, ¿no? Y que a lo mejor cuando se trata de mujeres se empieza como a manchar siempre el tema del dinero, hasta la prostitución, por así decirlo, a la mujer siempre la mancha, ¿no? Y al hombre no, al hombre le dicen, no, pues qué bien que tengas más sexo de lo normal, pero a la mujer la mancha. Entonces yo creo que no sé, dudaría en que las mujeres pudieran tener culpa, porque depende de la mente que puedas tener, y sería como, no sé, entrar en un tema de crítica de la autonomía de la mujer, el que puedas decidir o no sobre esto y cómo te deberías de sentir. No sé si me explico, pero pienso que de manera indirecta nos vamos a meter o tocamos el tema de si debe de ser altruista o debería de legalizarse también, como lo hace Sinaloa, que pueda ser un tema de cobro, ¿no? Oneroso, en donde digas, pues ¿por qué no también yo, debo no podría yo cobrar por lo que al final también puede ser, no sé si un trabajo, pero sí un esfuerzo al final, ¿no? No sé qué opinen ustedes, si debería ser un tema totalmente altruista, no sé si debería ser para ustedes un tema oneroso, donde una mujer pueda cobrar por eso. Creo que es importantísimo legislar, porque si no todo esto lo dejamos así, donde no vayas cada año, ¿no? Al término de 9 meses por otro, pues sí, se tiene que regularizar, se tienen que poner reglas claras, se tiene que evitar justamente que exista la posibilidad de que las mujeres se
pueda ser explotada y que independientemente si existe una necesidad económica o no, pues que si están en condiciones y después de pasar todas las pruebas que se tienen que pasar, pues adelante. Yo no veo ningún inconveniente. Los hombres pagan rentas por venta de de semen, ¿sí? Porque la mujer no podría tomar una decisión desde su autonomía. Y este sería como que mi... Efectivamente, como lo decía doctora, no es una constante, no siempre se va a sentir culpa. En psicología 1 más 1 no es 2, no podemos decir que en todos los casos ocurre una cosa ni para bien ni para mal, pero en los casos en que ocurre definitivamente le afecta al bebé. En los casos en que hay ausencia de esa relación afectiva también le afecta al bebé y tiene implicaciones posteriores. Sin embargo, creo que vale la pena cuestionarnos sobre el niño y lo que puede, de lo que podría tener, porque quienes hemos sido madres sabemos que la expectativa es importante. Justamente usted se encuentra en ese proceso y sabe que cada día se vive pensando casi todo el tiempo en el bebé. Es natural, ¿no?, que estemos pendientes. Antes no veíamos a mujeres embarazadas, pero cuando estamos embarazadas las vemos por todas partes. ¿Por qué? Porque visibilizamos una situación que traemos dentro, ¿verdad? Pero cuando no la tenemos, pues no estamos en las mismas condiciones psicológicas. Entonces no es lo mismo estar embarazado que no estar embarazado. Y no es lo mismo llegar después y entregar como si fuera un producto de tu cuerpo diferente. Aquí estamos hablando de la generación, de la creación de un ser humano que es tan complejo y que dura muchos meses justamente casi que por esa causa, pienso yo. O sea, no hay otros seres de la naturaleza que con más rapidez pueden tener sus productos. Pues nosotros no, a nosotras nos toca muchos meses, ¿verdad? Entre 7 y 9 meses, y son 7 o 9 meses en donde hay incomodidad, sí. Hay incomodidad que se siente desde el inicio, hay cambios hormonales, hay cambios en tu cuerpo en todos los aspectos y los aceptamos de buena gana porque por el amor justamente a nuestros hijos. Entonces toda esta dinámica puede tener un sentido distinto en este tipo de maternidad. Y puede que no la tengamos. Entonces no podemos decir definitivamente que en todos los casos sería perjudicial, pero sí en alto grado. Entonces, o las posibilidades son muchas, porque culturalmente todavía no hay plena aceptación del fenómeno. Es algo así como lo que pasó con la aceptación de la homosexualidad, ¿verdad? Ya no nos hace ver a las parejas besándose, ir de la mano y todo lo demás. Sin embargo, si lo miramos en otrora, era un pecado mortal, un tabú muy grande, hasta que se produjo el rompimiento de ese paradigma. Creo que ha llegado el momento de romper el paradigma en torno también a la maternidad subrogada. Encendido, no está encendido, por eso no se escucha. Entonces, retomando entonces todo esto, ya, sí, estoy en vivo, pero no está encendido ya. Y finalmente decir que esta práctica es demasiado discutible, demasiado debatible. Al final estamos hablando de sentimientos, emociones, y estamos hablando de muchos elementos que conllevan un
una gestación de un ser humano, y dejarlo a la ligera me parece bastante irresponsable. El que todos los estados, en que todo el estado no tenga esa visión para poder establecer las reglas del juego de este fenómeno social, pues está complicado. Entonces, sí a la legalización, sí a la legislación en favor de este tema, pero desde una manera responsable, tomando todos y cada uno de las experiencias o de lo que han pasado en otros países, para poder en un momento dado terminar con esta legislación en favor de las personas que desean ser padres y madres y que no pueden serlo, pero que sí tienen la capacidad económica, porque al final del día no solamente es pagar el vientre de alquiler, sino también todo lo que conlleva los estudios y demás. Entonces, en ese sentido, quisiera dejar ahí mi comentario, y como dices, Eugenio, hay más de qué hablar. Sí, esto nos llevaría horas y horas y horas, pero antes de que nos vayamos, hay aquí algunos comentarios. Perdón porque estamos usando aquí el celular, pero es en vivo, ya saben que formal no es, pero queremos agradecer a los comentarios que nos han vertido. Margarita, muchas gracias. Dice que no se escucha, había una falla técnica aquí con la doctora Gisela, pero ya se corrigió. A Jesús Flores, le envía saludos aquí a la doctora Diana. Marisol, muchas gracias por los saludos y nos manda a saludar a todos. Felicitan a la doctora, al doctor Eugenio, que fue muy atinado que los hubiéramos invitado. A Lisette dice que concuerda totalmente con los comentarios, que se debe tener conciencia y responsabilidad en nuestra sexualidad para evitar en un futuro que se violen derechos del menor. Gracias a… no tiene nombre, tiene una serie de emojis, a Hander, algo así. Bigodés también dice que es fan. Moisés Carvajal, muchas gracias. Pero pregunta, ahí a ver quién contesta. Dice, ¿qué ocurre si durante el embarazo hay decisiones médicas con las que no están de acuerdo las partes? ¿Qué ocurre si durante el embarazo hay decisiones médicas con las que no están de acuerdo las partes? La verdad es confusa. ¿Qué decisiones? Entendería que es interrumpir el embarazo, que sería el extremo. Si son cuestiones médicas que ponen en peligro a ambos, yo creo que no habría mucho que discutir. Y acaba de mencionar algo, les comentaba que cuestionaban a un médico y justamente le preguntaban esto: doctor, ¿qué pasa si hay que decidir entre la vida de uno o de otro? Dice, por supuesto que luchamos por la vida de los dos, claro, pero si se tiene que luchar así en ese extremo, sería por la madre, por la mujer. Sí, nos estamos yendo al extremo, ¿no? Porque partimos de que el embarazo debe llevar un control estricto, un control médico estricto. Algo que recuerdo también es el inicio de cuando el embrión, digamos que no cumplió la función, pues bueno, pueden volverlo a intentar, pero bueno, ese es el inicio. Cuando hay Down y otro tipo de cuestiones médicas, creo que sí detectan. Y bueno, en otro tipo de embarazos consultan. Vienen estas circunstancias, interrumpimos el embarazo y los papás toman la decisión. Acá se refiere a que los médicos decidan. Bueno, aquí es los expertos del área. Y bueno, ya para ir concluyendo. Aquí tenemos preguntas. Pero, sí, tú di que sí. Bueno, yo no sé, es que cajita, por las cuestiones de tiempos, y mientras van eligiendo, fíjense que tenemos una dinámica aquí con las compañeras, que consiste en que cada uno de los invitados y nosotras incluidas,
aquí hay un cuestionamiento, una pregunta que generalmente se contesta, y mientras todos van eligiendo su pregunta, pues yo les voy concluyendo acá diciéndoles que todos coincidimos aquí en la mesa en que debe legislarse. ¿Qué es lo que tenemos jurídicamente en México? Artículo 4 de la Constitución, ¿verdad? Que es donde nos da la pauta para la identidad, ¿verdad? El derecho de identidad que tiene el niño, el derecho al nombre, las legislaciones de Tabasco, que ya se ha dicho acá, y de Sinaloa, es lo que tenemos. Que nos hace falta transitar en esa parte legislativa, todos coincidimos en que sí, en la puntualidad. Y bueno, dejamos aquí la inquietud, ya vamos a pasar a la siguiente etapa. Agradecemos a todos la paciencia que tuvieron. No nos dio tiempo de leer todos los comentarios aquí al aire, pero ténganlo por seguro que vamos a atenderlos, vamos a revisarlos, y si tienen sugerencias para otros programas que vamos a llevar a cabo, pues háganoslo saber y los tomaremos en cuenta. A ver, doctora. Sí, ¿Por qué dos? Aquí, ¿Por qué dos? si alguna amiga cercana les dice que quiere ser madre a través de un vientre subrogado, ¿qué consejo le darían? Ay, Sí. la pregunta del millón. Sí. Si una amiga cercana me pregunta eso, pues yo primero empezaría por cuestionarla sobre cuáles serían sus razones. Porque si estamos hablando de que quiere facilitarle, por ejemplo, a una familiar el tener Amor un subrogado. hijo, una hermana, tener un hijo, porque no puede, porque está sola y quiere tener para toda su vida a alguien con quien compartirla, pues le diría que, pues que tendrían que asumir el embarazo las dos como madres, y estar la otra siempre presente, que el bebé la escuche, que establezca lazos también con ella, que tengan momentos de felicidad que le transmitan al bebé desde la gestación esas sensaciones, esas emociones. Pero si estamos hablando de que lo haría por dinero, pues entonces entraría a darle razones para que desista, porque en realidad creo que lo que le estamos entregando a la otra persona no es un bebé que haya sido necesariamente o que sea necesariamente concebido con felicidad y con libre de cualquier situación. Sin embargo, tomando precauciones también podría ser, así que como les decía, 1 más 1 no es 2, y entraría a cuestionar mejor cuáles serían las condiciones en las que ella desarrollaría su embarazo, para aconsejarle que multiplicara los espacios positivos para que el niño lo sienta y pueda llevar a término su embarazo en la mejor manera, entregando un niño feliz que de verdad cuando crezca pueda aportarle a nuestra sociedad también una vida ejemplar, libre de violencia. Entonces entraría simplemente a ver sus razones para hablarlo. Gracias. Bueno, la que a mí me correspondió dice así: el eje del altruismo o no altruismo debe marcar la línea para decir que una gestación subrogada sea legal. No, ya hablábamos que no precisamente. El altruismo es actuar en beneficio, actuar por solidaridad, y no siempre ocurre así. Incluso la legislación dice puede ser onerosa, puede ser gratuita, y en ocasiones observamos que las personas, que las parejas acuden a familiares cercanos, ¿de acuerdo? Pero también pues hoy es una realidad que existen clínicas que se dedican a eso, y terminamos que debe ser con reglas muy claras. Y yo hace un rato decía sin el micrófono que debemos partir que las personas que buscan o que llevan a cabo este acto de la maternidad por subrogación buscan lo que todos somos, el milagro de la vida, pues, de la que todos formamos parte, somos una célula.
Es lo que yo puedo contestar. Gracias. Ya estamos. Muchas gracias. Jurídicas, dijimos que así y así. Muchísimas gracias. A los muchachos, gracias. A Tres Cerros. Bien rico. Gracias, gracias. Gracias, Eugenio. Gracias, señora Vera. Gracias, Estelita. Gracias por vernos. Saludos a los de allá atrás. Gracias. Gracias, alumnos. De favor, que sea, que no sea para el siguiente año. Cambio y fuera.